Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Este nuevo episodio está dedicado al cumpleaños número 65 de Voz Viva, una colección que es semilla e inspiración para descargacultura.unam. Recuerda utilizar audífonos para mejorar tu experiencia sonora. Hola, soy Pura López Colomé, autora honrosísimamente de Voz Viva, y los felicito porque una colección como Voz Viva no he visto en este mundo y he circulado por otras universidades, no hay nada que se le parezca. Es un respeto absoluto el que se da a los autores, es un cuidado el que se tiene al hacer estas grabaciones, a la vez con una libertad total, y me parece extraordinaria la labor. Y con esta grabación de Voz Viva me enorgullece más ser Puma. Hola, soy Francisco Segovia y quiero felicitar a Voz Viva por su 65 aniversario. Es un proyecto pues ya bastante maduro y padrísimo. Hola, soy Miriam Moscona y quiero felicitar a Voz Viva por su aniversario número 65. Voz Viva, 65 años de memoria sonora. Voz Viva es la colección sonora que reúne a grandes personajes de la literatura en español leyendo su propia obra. A lo largo de 65 años se han distribuido y escuchado estas voces en formatos como vinilos, cassettes, discos compactos y ahora en su formato digital, que es de acceso libre y cuenta con más de 300 horas de grabación alojado en vozviva.unam.mx. Este invaluable acervo universitario nació en los estudios de Radio UNAM en 1959 bajo la dirección de Max Aub. Después de adquirir una grabadora Ampex 350 portátil, viajaron a Cuernavaca para registrar la voz de Alfonso Reyes, quien leyó su poema Ifigenia Cruel, la primera grabación de esta colección. Ifigenia, que ha perdido la memoria de su vida anterior, dice así: ay de mí que nazco sin madre, y ando recelosa de mí, acechando el ruido de mis plantas por si adivino a dónde voy. Otros, como senda animada, caminan de la madre hasta el hijo, y yo no, suspensa del aire, grito que nadie lanzó. Porque un día al despegar los párpados me eché a llorar sintiendo que vivía, y comenzó este miedo largo, este alentar de un animal ajeno entre un bosque, un templo y el mar. Yo estaba por los pies de la diosa a quien era fuerza adorar con adoración que sube sola como una respiración. Esta serie ha sido novedosa y sus creadores visionarios, ya que pensaron en las posibilidades del audio y la importancia de los registros sonoros a través del tiempo. Los primeros títulos se publicaron en 1960 y se dieron a conocer en la entonces Gaceta de la Universidad el 23 de mayo del mismo año. Durante más de 6 décadas, figuras como Rosario Castellanos, Juan Rulfo, Carlos Monsiváis, Eduardo Lizalde, Margo Glantz, Jaime Sabines, Lázaro Cárdenas, Elena Poniatowska, entre otros, forman parte del acervo sonoro registrado en 2005 como Memoria del Mundo por la UNESCO y más recientemente como Patrimonio Cultural de la UNAM. Vozviva.unam.mx
Voz Viva es la primera, la más grande e importante colección de materiales sonoros en habla hispana en formato análogo. A través de esta biblioteca sonora de tonalidades y contenido, se preservan las voces de escritoras, escritores, músicos e intelectuales de México e Iberoamérica. Cuando escuchas un título de la colección Voz Viva, se crea también la sensación de que el tiempo no ha pasado. Activas la reproducción y una voz te transporta a la intimidad de la obra, a las palabras que surgen cuando un autor o autora se leen a sí mismos y dejan un testimonio al mundo entero. 65 años de Voz Viva, un conversatorio que hemos preparado para ustedes aquí, en la Fiesta del Libro y la Rosa, en su edición 2025. Está con nosotros Rosa Beltrán, escritora, gestora cultural, académica universitaria y actualmente nuestra coordinadora de difusión cultural. Escuchar las distintas voces que están en esta colección, para mí, en lo particular, ha sido uno de los regalos más grandes que he tenido en la vida. Enchina la piel. Saber cómo leía Octavio Paz, Nocturno de San Ildefonso, cómo leía Rosario Castellano sus poemas, cómo leía Juan Rulfo. Podemos leerlos siempre, pero escucharlos leerse es una experiencia muy distinta, porque la inflexión de la voz te da un significado adicional a las palabras que están a veces frías en el texto o a veces pasan por la intermediación propia como lector. Esta experiencia de escuchar a los autores y autoras leyendo o ejecutando su propia obra enriquece la comprensión de la misma y fortalece la conexión entre la palabra escrita y la oralidad, rescatando matices, emociones e intenciones originales de quienes la concibieron. Este valioso archivo da cuenta de las transformaciones culturales, estéticas e históricas del país. Hoy, su valor se amplifica con la digitalización, que no solo garantiza su conservación a largo plazo, sino que también permite el acceso gratuito a este legado, para que nuevas generaciones descubran, estudien y escuchen la literatura desde una dimensión viva y profunda. Los cambios en el formato son un acto de permanencia para el acervo de Voz Viva. Adaptarse a las nuevas tecnologías ha sido un reto y una oportunidad para seguir creciendo. Desde los primeros vinilos, con ilustraciones y carátulas de Vicente Rojo, Leonora Carrington y otros artistas plásticos, se evolucionó a un libro no venal, es decir, que no está a la venta. Las ilustraciones son ahora seleccionadas en una convocatoria y en su interior contiene un código QR que al escanearlo te redirige a la página web donde puedes escuchar la voz del autor o autora del libro que tienes en tus manos. También puedes acceder a la colección completa desde cualquier navegador entrando a vozviva.unam.mx y desde el índice elegir tu título preferido. Para cerrar este capítulo, escucharemos el trabajo periodístico y también personal de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, quien da voz a fragmentos de su novela El invencible verano de Liliana. Una caja de Pandora, como dice Gabriela Jáuregui en el prólogo, que al ser abierta se convierte en conjuro para que la justicia ya no tarde, tanto para Liliana como para las miles de mujeres que le han seguido. El invencible verano de Liliana, fragmentos, Cristina Rivera Garza. 4 de octubre. Estamos en el después, que es largo.
un día después de haber visitado la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para tratar de obtener copias de la averiguación previa 40-913-990-7, voy al cementerio en compañía de mis padres. Es 4 de octubre. Liliana tiene ahora muchos más años bajo tierra de los que vivió sobre la tierra. Habría sido su cumpleaños número 51. Es su cumpleaños 51. Libra con ascendente en Capricornio, un gallo en el zodiaco chino. Aquí estamos los tres, todavía invitados al convite de su vida y de su memoria. Traemos con nosotros el azadón para deshiervar la tumba sobre la que hace ya tantos años elegimos colocar solo una pequeña losa de cantera, su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte talladas en la parte superior del rectángulo oscuro. Y traemos también las cubetas de plástico para carrear agua y regar las flores que compramos, como lo hacemos desde hace 30 años, en el mismo puesto a un lado de la carretera. Fuera del cementerio, hasta parecemos personas normales. Allá, del otro lado de la puerta de hierro cada vez más oxidada, caminamos y comemos, saludamos a personas, celebramos triunfos, ofrecemos condolencias, acudimos a clase o a fiestas. Allá afuera se pasean las vidas que continuaron, las carreras, los libros, los viajes, los cumpleaños, los hijos. Pero aquí adentro, bajo el influjo del aire que rasga los picos del volcán, para tocar después, meditabundo, el interior de nuestros pulmones con sus alas frías, aquí adentro somos pura pesadumbre. Es mentira que el tiempo pasa. El tiempo se atora. Hay un cuerpo inerte aquí, atrancado entre los goznes y pernos del tiempo, que suspende el ritmo y la secuencia. No hemos crecido, nunca creceremos. Nuestras arrugas son artificiales, indicios apenas de las vidas que pudimos haber vivido, pero que se fueron a otro lugar. Las canas, las caries, los huesos frágiles, las articulaciones entumidas, meras poses que ocultan la repetición, la redundancia, el estribillo. Estamos encerrados en una burbuja de culpa y vergüenza, preguntándonos una y otra vez, ¿qué fue lo que no vimos? Este es el eco. La luz del sol es espectacular siempre en el otoño. ¿Por qué no pudimos protegerla? El susurro de los oyameles, la claridad de los pinos. Mi padre se adueña del azadón y a sus 84 años se dedica a quitar toda la maleza concienzudamente, inclinándose para arrancar la hierba más testaruda o para deshacer los terrones con las manos cuando nada más parece funcionar. Resopla. Hace pausas, suda copiosamente, y mientras se agacha sobre la tierra y llora con discreción, siempre en silencio, me pregunto cuántas veces al día se acuerda de Liliana, de la cantidad de dinero que le exigieron en la Procuraduría hace ya casi 3 décadas para continuar con la investigación del feminicidio de Liliana. La mordida de rigor. ¿Cuántas veces al día o al año se reprocha el no haber tenido los fondos suficientes? ¿Cuántas veces retumban en sus orejas las palabras soeces, las palabras crudas, las palabras bestias de fauces abiertas con que los comandantes y agentes se refirieron al cuerpo de Liliana, a la vida de Liliana, a la muerte de Liliana? ¿Cuántas veces al día murmura la palabra justicia? Uno nunca está más inerme que cuando no tiene lenguaje. ¿Quién, en ese verano de 1990, iba a poder decir, con la frente en alto, con la fuerza que da la convicción de lo correcto y de lo cierto, y la culpa no era de ella, ni dónde estaba, ni cómo vestía? ¿Quién, en un mundo donde no existía la palabra feminicidio, las palabras terrorismo de pareja, podía decir lo que ahora digo sin la menor duda? La única diferencia entre mi hermana y yo es que yo nunca me topé con un asesino. La única diferencia entre ella y tú. En un mundo así, guardar silencio fue una forma de arroparte, Liliana, una forma torpe y atroz de protegerte. Bajamos la voz
y nos recluimos dentro de nosotros mismos, contigo adentro, para no exponerte a la acusación fácil, al morbo tullido, a las miradas de conmiseración. Bajamos la voz y caminamos con pasos de niebla, achicando nuestra presencia por donde pasábamos, tratando de ser de una vez los fantasmas en los que nos convertimos con el tiempo, con tal de evitar los ataques de los mordaces, de los predispuestos a la inculpación, incluso de los bien intencionados contra nosotros y contra ti, que ibas a nuestro lado, colgada del brazo, tomándonos de la mano. Porque estábamos muy solos, Liliana, porque nunca estuvimos tan huérfanos, tan desasidos, tan lejos de la humanidad. Más solos que nunca en una ciudad feroz que se nos vino encima con las mandíbulas poderosas del machismo, si no la hubieran dejado ir a la Ciudad de México, si se hubiera quedado en casa, si no le hubieran dado tanta libertad, si la hubieran enseñado a distinguir entre un buen hombre y otro peor. No supimos qué hacer. Ante lo inimaginable, no supimos qué hacer. Ante lo inconcebible, no supimos qué hacer. Y callamos y te arropamos en nuestro silencio, resignados ante la impunidad, ante la corrupción, ante la falta de justicia, solos y derrotados, solos y deshechos, triturados, tan muertos como tú, tan sin aire como tú. Y mientras eso pasaba, mientras nos arrastrábamos por debajo de las sombras de los días, se multiplicaron las muertas, se cernió sobre todo México la sangre de tantas, los sueños y las células de tantas, sus risas, sus dientes, y los asesinos continuaron huyendo, prófugos de leyes que no existían y de cárceles que eran para todos excepto para ellos, que contaron desde siempre con el beneplácito de la duda y la disculpa anticipada, con el apoyo de los que culpan sin empacho a la víctima, e incluso ahora, después de tantos años, todavía cuestionan la decisión de la chica, la falta de juicio de la chica, la tremenda equivocación de la chica. Hasta que llegó el día en que con otras, gracias a la fuerza de otras, pudimos pensar, imaginar siquiera, que también nos tocaba la justicia, que la merecías tú, que la valías tú también entre todas las muchas, entre todas las tantas, que podíamos luchar en voz alta y con otras para traerte aquí, a la casa de la justicia, al lenguaje de la justicia. ¿Quién puede decidir si 30 años son pocos años o muchos años? Lo limpiamos hace 2 semanas y mira nada más, dice mi padre, interrumpiendo el paso súbito del cielo. Otra vez todo crecido, añade. Ya nada es como antes, pero no desiste. Se cansa, es cierto, se queda sin respiración, es cierto, pero no desiste. Mi madre, que se sienta a un lado de la tumba mientras ausculta con aparente desgano el pasto, solo atina a suspirar de vez en cuando, como si se tratara de pedazos de conversaciones que ocurren en otro sitio o en otro mundo. Algunas palabras logran escaparse del silencio. Mira, agua, cumbre, morada, destino, felicidad. Nunca he sabido bien a bien lo que le decimos a Liliana en estas visitas, pero estoy segura de que, cada una a su manera, hablamos con ella. Estoy segura de que ella nos contesta y que la oímos. Y por primera vez no tengo vergüenza de estar aquí, a tu lado, Liliana. Por primera vez sé que puedo pronunciar tu nombre sin caer de rodillas. Hay otros, hay tantos más. Esta es la palabra justicia y acabamos, sí, de salir de Mictlán. Un eco y tantos otros, uno más. Y el abrazo que siempre nos recibió dentro de tu pecho. El aire de tu nombre completo, Liliana Rivera Garza. Tú misma. Laura Rosales. ¿Cómo no voy a recordarla si fue la primera persona que me dirigió la palabra el primer día que estuve en la universidad? Ella estaba ahí cuando llegué al salón, su pelo largo y lacio, su sonrisa franca
y esos brazos y piernas tan largas. Era tan alta y muy femenina, a pesar de que no usaba una gota de maquillaje. Liliana era muy bonita, pero actuaba como si no lo supiera, o como si, sabiéndolo, no le diera mucha importancia. Su sentido del humor era más llamativo que su belleza. Se burlaba de todos y de ninguno de una forma festiva y ligera. Su sarcasmo era muy fino, muy puntiagudo y daba en el blanco. Liliana era una chica especial. Raúl Espino Madrigal. ¿Tú fuiste a la secundaria 2 de Toluca? Le pregunté tímidamente la primera vez que me armé de valor para acercarme a ella. Su sonrisa enorme, luminosa, me desarmó. El sonido de su carcajada. Sí, Raúl Espino Madrigal, me contestó de inmediato, sorprendiéndome, en realidad. No tenía idea de que sabía mi nombre completo, pero pronto me explicó que todavía se acordaba de Javier, mi hermano, con quien había estado en el mismo equipo de natación en Toluca. Yo la había reconocido a lo lejos desde el primer trimestre, pero no logré acercarme hasta que coincidimos en la misma clase de operativo en el tercer trimestre del tronco común, ya cuando la UAM había logrado arreglar un poco los calendarios afectados por la huelga del 87. Debió haber sido como en junio del 88. ¿Estás en diseño gráfico?, le pregunté después de una pausa larga e incómoda. Ella volvió a sonreír, dándose perfecta cuenta de que estaba muy nervioso. ¿Cómo crees?, me dijo, fingiendo que mi comentario la había ofendido. Yo estoy en una carrera de a de veras, añadió, solo medio bromeando. Así empezó una rutina curiosa entre nosotros. Liliana criticaba a los estudiantes de diseño gráfico, una carrera nueva por entonces, y yo defendía una profesión que amo hasta el día de hoy. Ana Ocadiz. ¿Puedo probar tu natilla?, me preguntó un buen día, de la nada. Estábamos en la cafetería, una frente a la otra, y aunque comíamos a la par, Lili parecía estar pensando en otra cosa. Ya nos habíamos visto y hasta platicábamos un poco, pero no nos conocíamos tanto como para comer del plato de la otra. A mí me extrañó un poco su petición, pero también me complació. Le dije que sí podía, y acto seguido, Liliana metió el dedo índice directamente en el platito y se lo chupó con gusto. ¡Qué osadía! La escena me dejó temblando, entre divertida y horrorizada. Nadie había hecho algo así enfrente de mí, y nadie lo ha hecho otra vez desde entonces, pero la alegría que me invadió en ese momento fue verdadera y nueva. La euforia, un relámpago, algo completamente indescifrable. Lili me miró con cautela después de eso, como si esperara un veredicto. Yo me quedé observándola por un buen rato, mientras ella guardaba silencio. Debí sonreír en algún momento, porque de repente ella se relajó. Parecía que se había liberado de algo pesado. Fue como si hubiera descansado de algo que la inquietaba. Nos echamos a reír. Eso hacíamos mucho juntas, reír. Nos reíamos de nosotras mismas y nos reíamos de los demás, nos burlábamos de las telenovelas del Canal 2. De hecho, nos poníamos a ver telenovelas solo para tener el placer de burlarnos de ellas. Un placer perverso, eso sí. Su ironía era infinita, su sentido del humor, su afición a la lectura la hacía tener una visión muy personal de las cosas. Liliana era inteligente y era más, luminosa. Hicimos clic. Yo vivía entonces hasta el lago de Guadalupe, que estaba lejos de casi todo, y me quedaba muy seguido a dormir en su casa. Era como una pijamada continua. Chismeábamos, hacíamos la tarea, arreglábamos el mundo, nos quejábamos de todo, y nos reíamos por igual. Manolo Casillas Espinal. Yo no quiero tener ningún novio, declaró un buen día a todo el que la quisiera oír. ¿Y eso por qué?, le pregunté como si no me importara. Porque luego los hombres se creen que una es su posesión, dijo. Y yo no voy a lidiar con eso. Eso no va conmigo. Yo no le había insinuado, mucho menos preguntado nada, pero ella debió haberse dado cuenta de lo que deseaba con todo mi corazón. Ella podía leer entre líneas, a mí y a todos los demás. Tenía esa capacidad de saber con certeza lo que nosotros apenas si avisorábamos de nosotros mismos.
Yo me había enamorado a primera vista de ella cuando coincidimos en el mismo salón en cuarto semestre, cuando ya empezamos a tomar las clases de arquitectura propiamente. Liliana era extrovertida, muy sociable y amiguera. Sobre todo, era muy directa. A veces hasta podía ser hiriente, pero era también encantadora, así es que aprendimos a apreciar su franqueza, su honestidad, uno de sus valores favoritos. Siempre tuvo una manera única de lidiar con el lenguaje. Nos hablaba a todos como si viniera de un sitio al que nosotros apenas nos dirigíamos. Y yo añoraba ese sitio que ella dejaba atrás para estar aquí, en el mundo, con nosotros. Otón Sánchez Álvarez. La manera en que contaba historias debió haber sido en el segundo o tercer trimestre, en todo caso cuando ya estábamos cargados con los proyectos en común. Estábamos atrás de la escuela, en el área de las famosas quesadillas a la hora del almuerzo. Mordisqueábamos la comida y la escuchábamos al mismo tiempo. Liliana estaba contando una historia rocambolesca sobre una visita que había hecho el fin de semana a las pirámides de Teotihuacán. Ella se desternillaba de risa y nosotros, todos a su alrededor, nos reíamos sin parar. De hecho, llorábamos de la risa, y a través de esas lágrimas de alegría la vi justo ahí, en el centro de nuestra atención, la líder de nuestro grupo, sin duda, no solo la más lista, sino también la más centrada y la más madura entre nosotros, siempre tan cábula. Gerardo Navarro. Debí conocerla desde el tercer trimestre y de ahí en adelante convivimos mucho. Nos hicimos buenos amigos. Liliana no era una muchacha común. Usaba esos jeans desgastados, nada femeninos, ni una pizca de maquillaje. Se amarraba el cabello en una cola de caballo y traía siempre los lentes redonditos y dorados, muy a la John Lennon, medio filósofa, medio escritora, medio loca. Siempre andaba anotando cosas y nos llenaba de recaditos. Se notaba que le gustaba escribir. A diferencia mía, que tenía que echarle bastantes ganas a la universidad, Liliana parecía no esforzarse mucho para que le salieran las cosas bien. Aprendía rápido, era inteligente y más que eso, era sagaz. Yo me puse mi primera gran borrachera en su departamento. Habíamos terminado un trabajo difícil, un proyecto en equipo, y nos reunimos ahí de regreso para festejar. Hicimos una vaquita para comprar unas caguamas y algo de ron, y entre eso y los cigarros se nos fue el tiempo. Éramos tan ñoños que no fumábamos ni mota y ni siquiera se nos ocurría aproximarnos a la coca, que era una droga de ricos, menos al ácido. Pasamos el tiempo así, chupando y platicando, bromeando mucho, y cuando me di cuenta ya no me podía ni parar. Supongo que vomité. ¡Qué pena! Ángel López. Nos conocimos en clase, pero nos hicimos más amigos por el cigarro. Yo fumaba lo que cayera y ella fumaba unos Raleigh apestosos que a nadie le gustaban. ¿Qué pasó, chavo?, me decía a manera de saludo cuando nos encontrábamos en los pasillos de la escuela. Era una chava súper detallista, nos sorprendía con cartas, recados, dibujos. Tenía una letra envidiable, muy única, como toda ella, su estilo particular, sencilla y medio hipiosa, y sí, muy guapa. Yo pensé que ni nos ibas a hablar porque nosotros, Manolo, Otón, Gerardo y yo, éramos del grupo de los humildes. Y claro que se notaba que no teníamos lana. Hacíamos nuestros trabajos con materiales económicos, de esos que se compran en la papelería de la esquina y no en lugares especializados en arquitectura. Tal vez por eso nos sentábamos hasta atrás y en la esquina del salón de clase, donde los profesores no nos podían ubicar bien y nosotros echábamos relajo o dormitábamos. Un día, Liliana se sentó cerca de nosotros y descubrimos que era muy buena onda. A mí también me gustaba mucho Liliana, como a Manolo, pero un día, platicando entre los dos, llegamos a la conclusión de que él tenía más posibilidades de conquistarla, sobre todo porque vivía más cerca de ella, también en Azcapotzalco. Yo vivía en ese entonces hacia el norte de la ciudad, y la verdad, él andaba más interesado en ella que yo. Con el tiempo, Liliana se hizo muy amiga de Ana y andaban juntas por todos lados, aunque Ana andaba con Fernando, o más bien, duró un buen rato con Fernando,
mientras andaba de un lado para otro con Liliana. Un día, el 13 de enero, me hizo un pastelito para mi cumpleaños. Norma Javier Quintana. A las dos nos gustaba vestir de negro. ¿A poco lees elecciones?, me dijo una vez, sin poder ocultar la sorpresa y la decepción. Yo venía de un colegio religioso y la UAM había sido un choque cultural enorme. La noté ya desde tercer trimestre porque andaba de mezclilla, con colores pasteles, muy a la Flans. Además, era muy alta. La empecé a tratar un poco después, cuando me cambié al turno de la tarde. Yo había reprobado estructuras y Liliana no quería llevar la clase de instalaciones con el profesor que la daba en la mañana. Para entonces ya traía el cabello bien largo y había dejado los colores pasteles por el color negro. Nunca se quitaba su famosa chamarra de piel, como de motociclista. Una vez me propuso un reto. Veríamos cuál de las dos aguantaba ponerse el mismo pantalón por 3 semanas, sin lavarlo. Ninguna ganó. Voz Viva, 65 años de memoria sonora. Descargacultura.unam va contigo.